¿Sienten esa tensión en el aire? Hoy en La Promesa todo va a explotar. No es un episodio cualquiera, es el episodio que todos recordarán. Desde el primer minuto, algo no estaba bien en el palacio. Sombras, miradas que esconden secretos, un silencio que grita más que cualquier palabra. Todo empezó con una ausencia. Sí, una sola ausencia que cambiólo todo. Cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba cargada de sospecha. Lo que está por suceder no es un simple giro de la historia, es una revelación capaz de romperlo todo. Si quieren descubrir cada detalle antes que nadie, escriban sí en los comentarios y acompáñenme, porque lo que viene no es un episodio más, es un terremoto emocional que nadie podrá olvidar. Una ausencia que pasó de detalle menor a señal de alarma. Alonso, el marqués, el friefe, la cabeza de la familia. Desapareció. Así, sin más. No dejó una nota, no avisó a nadie, no dio explicaciones. Simplemente un día estaba ahí y al siguiente no. ¿Y saben qué es lo peor? Que nadie, absolutamente nadie, tenía idea de dónde había ido. Y eso, amigos, es algo que en La Promesa jamás es casual. Martina fue la primera en notar que algo raro pasaba. Lo buscó por los pasillos, preguntó a los criados, revisó el despacho, se asomó al jardín. Nada, ni rastro del marqués. La inquietud empezó a crecer como una bola de nieve bajando por una montaña, porque si Alonso no estaba, y nadie sabía por qué, algo muy grave debía de estar ocurriendo. Manuel también lo sintió. Él conoce a su padre como pocos. Sabe cuando está preocupado, cuando está molesto, cuando está ocultando algo. Y esta vez era distinto. Había un silencio raro, una ausencia pesada, una sensación de que el marqués estaba haciendo algo grande, algo que prefería mantener bajo absoluto secreto. Y mientras todos buscaban explicaciones, había alguien que sufría demasiado como para pensar en nada más. Curro, pobrecillo, despojado de su título por una supuesta orden del rey, humillado, rebajado, convertido prácticamente en un criado dentro de su propia casa. Y todo, aparentemente, por razones oficiales. Pero ya sabemos cómo funciona la promesa. Cuando algo huele mal, es porque hay podredumbre detrás. Y vaya si la había. Mientras Curro trataba de aguantar el dolor y conservar un poco de dignidad, mientras Martina y Manuel cruzaban teorías, mientras los pasillos se llenaban de susurros, Alonso estaba lejos, muy lejos, en Madrid. Sí, amigos, el marqués había tomado una decisión tan arriesgada como inesperada. Viajar en secreto al corazón del poder para descubrir la verdad detrás de esa misteriosa orden que le había arrebatado todo a su hijo. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué marcharse sin decir palabra? Fácil, porque sabía perfectamente que en el palacio había ojos y oídos que no podían enterarse de sus movimientos. Alonso sospechaba, Alonso dudaba, y cuando el marqués de Luján empieza a sospechar, más vale que te prepares. Lo que encontró en Madrid no solo cambió su mundo, sino que detonó una bomba en La Promesa que todavía sigue explotando. Y aquí viene el primer spoiler fuerte del día, así que prepárense. La orden real que destruyó la vida de Curro era falsa. Falsa, completamente falsa. Y cuando el secretario de la corte se lo dijo en la cara, Alonso sintió como todo encajaba de golpe. Los tiempos perfectos, los testigos oportunos, las casualidades sospechosas, todo era parte de un plan. Un plan cruel, un plan diseñado para destruir a Curro. Un plan del que, por cierto, Leocadia no es ajena. El secretario incluso le entregó un documento oficial certificando la inexistencia de la orden. Ese papel, ese pequeño sobre lacrado con el sello real, era prácticamente dinamita pura. Y con esa bomba en las manos, Alonso regresó al palacio para hacerla estallar donde más dolía. Pero antes de contarles ese momento, que fue épico, histórico, digno de un aplauso de pie, déjenme recordarles algo. Si están disfrutando este análisis, si aman La Promesa, si esperan con ansias la caída de Leocadia, suscríbanse al canal, porque aquí, amigos, se viene lo mejor de lo mejor.
CTAs aparte, volvamos al drama. Cuando el carruaje del marqués entró por las puertas de la promesa, el ambiente cambió. Los criados murmuraban, la tensión aumentaba, los corazones latían más rápido. Y todos lo vieron. Alonso traía un sobre con el sello del rey. Y ahí fue cuando las máscaras empezaron a temblar, especialmente una, la de Leocadia. Oh, amigos, si hubieran visto su cara. Esa mujer, que siempre parece de hierro, que nunca pierde la compostura, que siempre sabe cómo manipular, por primera vez se vio vulnerable. Por primera vez tuvo miedo. Se le borró el color de la cara, la sonrisa desapareció, y por un segundo, solo un segundo, se le notó el pánico real. Porque sabía que si Alonso volvía con información de la corte, su imperio de mentiras podía derrumbarse. Y vaya si se derrumbó. Pero ese momento exacto, esa confrontación brutal, donde Alonso expone toda la verdad, y entonces llegó el instante. El salón estaba en silencio, un silencio espeso, casi sólido, que se podía cortar con un cuchillo. Alonso entró con paso firme, con ese caminar que solo tiene un hombre que ya sabe la verdad y que está dispuesto a lanzarla como una espada. En su mano seguía el sobre. Ese sobre que, aunque pequeño, pesaba más que una confesión en un juicio. Manuel lo vio entrar y en su rostro se mezclaron la sorpresa, la esperanza y una inquietud que le recorría la columna. Martina dio un paso instintivo hacia adelante, como si necesitara estar más cerca para entender lo que iba a pasar. Y Curro, oh amigos, se quedó completamente quieto, como si el mundo entero se detuviera a su alrededor. Sin título, sin apoyo, sin respuestas, pero con algo que le ardía por dentro: la necesidad de justicia. Fue ahí cuando Alonso, con la calma de un hombre que ha pasado días tragándose la rabia, pidió que todos se reunieran. Todos, sin excepciones. Y cuando digo todos, es todos. Nobles, sirvientes, responsables, inocentes y, claro, culpables. Leocadia intentó evitarlo. Dio un paso atrás. Dijo que no era necesario, que ya habían hablado suficiente, que el muchacho debía aceptar las consecuencias de sus actos. Pero Alonso la cortó en seco. Con una mirada. Una sola. No necesitó levantar la voz. No necesitó explicar nada. Su autoridad habló por él, y Leocadia tuvo que obedecer. Una vez todos estuvieron presentes, el marqués levantó el sobre. Y ahí, amigos, ahí se hizo historia. Esta, dijo con voz grave, es la prueba de que todo lo que ha ocurrido con mi hijo Curro ha sido un engaño. ¡Boom! Primera explosión. Nadie respiraba, nadie movía un músculo, podían escucharse los latidos del propio palacio. He viajado a Madrid para verificar la autenticidad de la orden real que supuestamente despojaba a mi hijo de su título. Manuel tragó saliva, Martina se cubrió la boca. Curro sintió un latigazo en el pecho. Y lo que encontré, continuó Alonso, es que tal orden nunca existió. Segunda explosión. Más fuerte. Martina soltó un suspiro que parecía un grito. Manuel cerró los ojos, como si necesitara procesar la información. Los criados se miraban entre sí con expresiones que decían todo sin decir nada. Y Curro se quedó completamente quieto, como si las piernas casi no le respondieran. La injusticia, esa que le caía encima como un martillo, ahora se desmoronaba por completo. Pero también despertaba otra cosa. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién había manipulado su vida de esa manera? Entonces, Alonso hizo lo que todos estaban esperando. Abrió el sobre, sacó el documento real, el auténtico, el sellado, el que no dejaba lugar a dudas, y lo leyó, en voz alta. Cada palabra que salía de su boca era una daga contra la mentira. No existe ninguna orden que retire título o derechos al joven Curro Luján. Cualquier documento circulado con tal afirmación es falso y constituye un acto de falsedad y manipulación en nombre de la corona. Amigos, eso fue una bomba nuclear. Ya no era una sospecha, ya no era un rumor, ya no era un presentimiento. Era oficial, era definitivo, era la verdad. Y la verdad, cuando golpea, golpea sin piedad.
Y entonces, como si el destino hubiera estado esperando ese preciso segundo, todas las miradas se dirigieron hacia la misma persona, la única que tenía motivos, oportunidades, conexiones y audacia para orquestar algo así: Leocadia. Y ella trató de mantener la calma, intentó sonreír, dijo que debía haber algún error, que el secretario quizás se había confundido, que había malentendidos administrativos todo el tiempo,